¿Qué tal, hermanos? Muchas veces se confunde lo que es un discípulo con un apóstol. Discípulo es un alumno, un pupilo formado por un maestro y que acepta, coincide con las ideas de él. Es más, sigue su labor de docencia, de educación con respecto a esas ideas. En el caso de Jesús, hay mucha gente que acepta las ideas y enseñanzas de Jesús, las pone en práctica y son pues por lo tanto sus discípulos, ¿no? Cualquiera de nosotros puede llegar a ser un discípulo de Jesús, aquella persona que es un seguidor de Jesús. Sin embargo, los apóstoles son aquellos que más bien han vivido, han compartido con el Maestro. Aquellas 12 personas que él personalmente escogió para que estén con él, para que vieran sus milagros, para que aprendieran de él lo más que pudieran. Por eso es que se habla exclusivamente de los 12 apóstoles de Jesús y que siguieron con el trabajo que él había iniciado. Sin embargo, resaltan dos de ellos, Juan y Pedro. Y hay algo más. En el caso de Pablo, no vivió con Jesús, no compartió con Jesús, pero se dice que Jesús se le presentó así, en vivo y en directo, en carne y hueso, y le dio las instrucciones de lo que tenía que hacer, de cómo iba a cambiar su vida y a qué se iba a dedicar. Por lo tanto, a Pablo también se le considera un apóstol. ¿Okay? Muy bien, pero ¿cuál es la importancia que tienen ellos para los cristianos, para los seguidores de Jesús, para los discípulos de Jesús? Veamos. En Hechos capítulo 9, versículo 13 y versículos del 15 al 16 dice: Al oír esto, Ananías dijo: Señor, muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Pero el Señor le dijo: Ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a gentiles de otras naciones y a sus reyes y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Una vez que Jesús se va con su Padre, los apóstoles van por los pueblos a predicar la palabra y el evangelio, pues los judíos los perseguían, trataban de apresarlos, torturarlos, etcétera, etcétera. Dentro de esta gente que perseguía a los cristianos estaba Pablo. Era uno de los que más odiaba a los cristianos. Y entonces Jesús se le presenta y por eso le pregunta: ¿por qué me persigues? ¿No? Y bueno, aquí vemos cómo es que Jesús entonces escoge a Pablo y le encarga a Ananías que vaya, que lo bautice, porque él ha sido elegido para evangelizar. Bien, Gálatas capítulo 2, versículo 20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Aquí está concentrado el pensamiento de Pablo. Pablo es muy importante por la serie de cartas que escribió a los romanos, a los efesios, a los corintios, etc. Y en esas cartas él justamente daba las pautas de cómo debe de comportarse la gente siguiendo las normas y los mandamientos de Cristo. Pero en ese camino Pablo sufre muchísimas persecuciones e inclusive es apresado en alguna oportunidad, apedreamientos, etc. Por eso es que él dice: a mí no me importa nada de lo que sufra mi cuerpo, lo hago por el amor que tengo, por el que dio su vida por mí. Es más, yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Mi cuerpo es simplemente el instrumento, la materia viva que Cristo está utilizando para proseguir su evangelización. Ese es el concepto de Pablo, ¿correcto? Y efectivamente Pablo muere ejecutado, muere decapitado. Y él en algún momento había dicho: no temo a la muerte. Para mí, la muerte es ganancia. Podemos nosotros aceptar y coincidir plenamente con todos sus escritos, como lo hacen muchas iglesias. Hay muchas iglesias que más que leer a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que más que leer a Jesús, leen y se concentran en las cartas de Pablo, ¿no? Ya prácticamente Pablo es al que hay que seguir. Cuidado. Pero en fin, sin embargo, podemos coincidir así como ellos
o podemos tener algunas reservas en algunos de los escritos y en algunas de sus frases, en algunos de sus conceptos, con respecto, por ejemplo, al tema del machismo, ¿no?, que muchas personas ven en Pablo. Pero en fin, podemos coincidir o no, sin embargo, Pablo es muy importante en la vida de los cristianos, ¿verdad? Continuemos. Lucas capítulo 5, versículos del 8 al 10. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Había pasado horas tratando de pescar algo con su barca y no había conseguido mucho. Se presentó Jesús y le dice: anda y echa las redes. Y Pedro dice: pero si hemos estado horas ahí y nada, ¿no? Pero bueno, está bien, si usted lo dice, maestro, vamos a echar las redes. Echan las redes y estas revientan de tanto pescado. Y entonces se quedan pues asombrados y hasta asustados de lo que ha pasado, ¿no? Y entonces es ahí donde Jesús le dice: no tengas miedo, porque tú de ahora en adelante ya no serás más un pescador de peces, sino un pescador de hombres. Y es así como Pedro se convierte en uno de sus discípulos y luego en uno de sus apóstoles cuando Jesús los escoge, y continúa hasta el final de sus días ese trabajo de ir propagando la palabra de Jesús para juntar más personas para su reino. Lucas capítulo 5, versículos del 8 al 10. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre, que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Aquí vemos cómo es que de todos los apóstoles a Pedro le encarga una tarea muy importante. Él va a ser la piedra sobre la cual se va a construir la iglesia de Cristo. El líder de los apóstoles ya no será solo el líder de los apóstoles, sino el líder de todos los cristianos, de todos los miembros de la iglesia de Cristo. Y a él le da el poder de las llaves. Las llaves son las que abren o cierran una puerta. Y entonces Pedro es el que va a abrirte las puertas o cerrarte las puertas del reino. Le da ese poder. A propósito, Pedro murió crucificado. Mateo capítulo 17, versículos 1 y 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Esto es conocido como la transfiguración de Jesús. Solo a ellos tres Jesús se les muestra como espíritu, como energía pura, ¿no? Tiene una luz tan brillante que enceguece solo a Pedro, a Juan y su hermano. Juan aparece entonces aquí como uno de los más importantes. Y efectivamente, Juan era el menor de todos los apóstoles. Era el más chibolito. Calculémosle pues unos 18 años, jovencito. Y como casi adolescente, tiene muchas inquietudes y siempre está preguntando cosas. Y es el que más pegado andaba con Jesús. Y le paraba preguntando muchas cosas. Por eso es que Jesús a Juan le cuenta cosas que no les dijo a los demás. Por eso el Evangelio de Juan es muchísimo más profundo, ¿no? Desde el punto de vista ideológico, teológico, y bueno, pues él escribe el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces vemos cómo es que efectivamente él fue uno de los que Jesús escoge para enseñarle más que a los demás. Seguimos. Juan capítulo 13, versículo 23. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba,
estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Aquí Juan mismo cuenta cómo es que el día de la última cena, Juan se encontraba al lado de Jesús. Una vez su madre había pedido que cuando él esté en el reino tenga a sus dos hijos a sus dos costados. Y él le había dicho, tú no sabes lo que pides. Pero aquí, en la mesa donde están compartiendo la última cena, Juan está a su lado y menciona en varias traducciones la frase reclinado en el pecho de Jesús. Y que tenía tanto cariño y tanto amor, porque varias veces se dice el discípulo amado, ¿no? Aquel al que Jesús amaba, etc. Entonces había una cercanía que todos conocían, ¿no? Por eso es que Pedro le dice a Juan, Juan, pregúntale al maestro quién es el que lo va a traicionar. Eso demuestra el inmenso cariño que tenía Juan por Jesús y viceversa. Juan capítulo 19, versículo 26. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Juan es el único apóstol que está con Jesús hasta el final. Es probable que por ser tan joven no lo persiguieran. Es como en la ley actual, que los menores de edad no pueden ser encarcelados, no pueden ser sentenciados, ¿no? Los menores de edad tienen otro tratamiento. Es posible que Juan tuviera esa gracia y por lo cual él podía estar al lado de Jesús y está hasta el último instante, al pie de la cruz, ¿verdad? Y por eso es que Jesús habla con María y le dice, he ahí tu hijo. Frase muy importante porque esto significa no solamente que Juan es el apóstol, el discípulo más amado, sino que sobre todo él se convierte en el nuevo hijo de la madre, porque a él también le dice, he ahí a tu madre, ¿no? Entonces, María, cuídamelo, Juan, preocúpate de él, porque él tiene una larga trayectoria que realizar. Juan es el único que murió de viejito, viejito, viejito. El único que no fue asesinado, no fue decapitado ni muerto a pedradas. Muere de viejito. Y entonces a María le encarga, he ahí a tu hijo. Y también a él le dice, Juancito, he ahí a tu mamá. Me la cuidas, por favor. Igualmente. Muy bien, hermanos. Así que estas breves lecturas, muchas más, por supuesto, muchos más fragmentos bíblicos que podríamos utilizar. Podríamos prácticamente escoger todos aquellos pasajes donde aparece Juan, todos aquellos pasajes donde aparece Pedro y, lógicamente, todos los escritos acerca de Pablo y de Pablo, ¿verdad? Pero hemos escogido esos pequeños fragmentos para que tengamos una idea de lo importante que son estos tres apóstoles para todo cristiano. Son un ejemplo de vida, hasta el final dieron hasta su último hálito de vida por Jesús y por sus enseñanzas, para que nosotros podamos entender alguna vez lo que Jesús vino a explicarnos y que nosotros muchas veces tercamente no queremos ver, no queremos entender, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Nos vemos, hermanos. Una buena y bendecida semana.